Cuando la anciana figura de David se desvaneció en el horizonte de la eternidad, el reino se encontró en una encrucijada. Las intrigas palaciegas bullían, los susurros de rebelión flotaban en el aire, pero Salomón, con una serenidad que desmentía su juventud, tomó el trono. No buscó el poder por la fuerza ni la riqueza por la codicia. Su único anhelo, expresado en una noche estrellada ante la presencia divina en Gabaón, fue la sabiduría. No pidió longevidad, ni la muerte de sus enemigos, ni vastas riquezas. Su humilde súplica fue por un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y así fue. La respuesta divina fue tan asombrosa como inesperada. Dios no solo le concedió una sabiduría sin par, que superaría a la de todos los hombres que vivieron antes y después de él, sino que también le prometió las riquezas y la gloria que no había pedido. El joven rey se convirtió en el faro de la razón, el árbitro de la justicia. Su fama se extendió como el viento por todas las naciones, desde los confines de Egipto hasta las tierras de Saba. Reyes y reinas, eruditos y comerciantes, cruzaban desiertos y mares, solo para escuchar una palabra de sus labios, para presenciar la sagacidad con la que resolvía los enigmas más intrincados, con la que discernía la verdad de la mentira, incluso en los juicios más complejos, como aquel de las dos mujeres y el bebé que se convirtió en un juicio legendario, donde Salomón, con una astucia divina, descubrió a la verdadera madre. Bajo su égida, Israel experimentó una edad de oro sin precedentes. La prosperidad fluía como el agua de los manantiales de Judá, y la paz reinaba desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto. Las caravanas cargadas de oro, especias y maderas preciosas llegaban sin cesar a Jerusalén, la ciudad que él embellecería con una magnificencia nunca antes vista. Pero la joya de su corona, el pináculo de su piedad y de la devoción de su pueblo, fue la construcción del templo de Dios. Durante 7 años, artesanos de Tiro y obreros israelitas trabajaron incansablemente, erigiendo una estructura que sería el centro espiritual del universo conocido. Las paredes de cedro del Líbano, el oro puro que recubría cada superficie, las piedras preciosas incrustadas, todo hablaba de la gloria de Yahvé y del compromiso de Salomón. En la dedicación del templo, la presencia de Dios llenó el lugar con una nube, y las oraciones de Salomón ascendieron como incienso fragante, sellando la alianza entre el cielo y la tierra. Fue un momento de éxtasis, de fe inquebrantable, donde el rey y su pueblo parecían uno con lo divino. Sin embargo, incluso en la cima de su gloria, las semillas de su futura caída ya estaban sembrándose, casi imperceptiblemente, como pequeñas grietas en un muro recién levantado. Las riquezas que afluían no solo se destinaban a la casa de Dios, sino también a la edificación de sus propios palacios suntuosos, más grandes y complejos que el propio templo. Y no solo eran los muros de piedra y los techos de cedro. Fue el brillo seductor del poder ilimitado y la constante afluencia de riquezas lo que empezó a desviar su mirada de la simplicidad de su petición inicial, llevándolo a buscar la complacencia en lo terrenal. Empezó a acumular caballos y carros como ningún rey antes que él, una clara violación de las leyes divinas para los reyes de Israel. Pero lo más alarmante, lo que marcaría el verdadero inicio de su declive, fueron las alianzas matrimoniales que tejió con naciones extranjeras. En su afán por consolidar el poder y asegurar la paz en sus fronteras, Salomón tomó para sí no solo una esposa, sino 700 princesas y 300 concubinas, provenientes de Egipto, Moab, Amón, Edom, Sidón y Etea. Muchas de ellas eran mujeres que adoraban a dioses ajenos, deidades paganas con nombres como Astoret, Milcom y Quemos. Al principio, quizás, la influencia de estas esposas fue sutil, apenas un susurro en los vastos corredores de su palacio. Pero con el tiempo, el amor y la complacencia de Salomón hacia ellas se convirtieron en una peligrosa pendiente. Para contentar a sus esposas y concubinas, el rey, el mismo que había construido el glorioso templo a Yahvé, comenzó a edificar altares y santuarios a sus dioses paganos en los montes que rodeaban Jerusalén. El incienso de sus sacrificios no subía ya solo al Dios de Israel, sino que se mezclaba con el humo de ofrendas a ídolos detestables. El corazón de Salomón, que una vez fue puro y devoto, empezó a inclinarse, lenta pero inexorablemente, hacia otras deidades. La sabiduría, el don más preciado que había recibido, se vio opacada por la ceguera del afecto y el temor a ofender a quienes le rodeaban.
Esta apostasía no pasó desapercibida para el Dios que le había otorgado tanto. La ira divina se encendió contra Salomón, no por sus riquezas o su poder, sino porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces para advertirle específicamente sobre este peligro. Las palabras de Dios resonaron en el silencio del palacio, una sentencia ominosa que predecía el desgarro de su reino. El castigo sería severo, su linaje no reinaría sobre todo Israel, y la mayor parte del reino sería arrancada de las manos de su hijo. La paz que tanto había cuidado empezó a resquebrajarse. Surgieron adversarios que desafiaron su dominio, hombres como Hadad el Edomita y Rezón de Damasco, quienes, alentados por la debilidad moral del rey, se levantaron para causar estragos en las fronteras de Israel. Pero el golpe más devastador, el que sellaría el trágico final de su reinado y de la unidad del reino, vendría de un hombre de su propia casa, un siervo suyo, un tal Jeroboam, a quien el profeta Ahías de Silo, en un acto cargado de simbolismo, encontró en el camino, rasgando su capa en 12 pedazos, le entregó 10, anunciando que el Señor le arrebataría el reino a la casa de Salomón y le daría 10 tribus a Jeroboam. Esta profecía era un presagio ominoso, una confirmación divina del descontento celestial. Salomón, a pesar de su vasta sabiduría, no pudo ver el peligro que se cernía sobre él. O quizás, en su soberbia, decidió ignorarlo. En lugar de arrepentirse y volver a su Dios, intentó eliminar la amenaza. Buscó matar a Jeroboam, quien tuvo que huir a Egipto, esperando el momento propicio para el cumplimiento de la profecía. La paz que había caracterizado su reinado se desvanecía, reemplazada por la intriga y la inminente división. Los últimos años de Salomón fueron una triste paradoja. El hombre más sabio del mundo, el rey que había construido un templo glorioso y había traído una era de prosperidad sin igual, se encontró a sí mismo esclavizado por sus propias pasiones y desobediencia. Su mente, una vez cristalina, parecía nublada por el humo de los sacrificios paganos y la complacencia de sus cientos de esposas. La opresión para financiar sus extravagantes proyectos de construcción también comenzó a pesar sobre el pueblo, avivando el resentimiento que estallaría con su muerte. El brillo de su reinado se opacó, las sombras de la apostasía y la desilusión lo envolvieron. La gloria del inicio se trocó en un lamento silencioso, una advertencia eterna sobre los peligros de la desviación del camino de la rectitud. Y así, tras 40 años en el trono, el gran rey Salomón cerró sus ojos para siempre. Pero su muerte no traería la paz, sino el caos. La semilla de la desunión ya estaba sembrada, abonada por sus decisiones y sus fallas. El escenario estaba listo para que el hijo de Salomón, Roboam, asumiera el trono, un trono que ya estaba tambaleándose precariamente, a punto de desmoronarse. Jeroboam, el siervo que Salomón había intentado eliminar, regresó de su exilio en Egipto no solo como un fugitivo, sino como el estandarte de un pueblo oprimido. Las tribus del norte de Israel, cansadas de los pesados impuestos y las cargas impuestas por Salomón para sus proyectos faraónicos y sus excesos personales, se congregaron en Siquem para exigir a Roboam un alivio. Pero Roboam, en un acto de arrogancia juvenil y fatal, ignoró el sabio consejo de los ancianos que habían servido a su padre. En su lugar, escuchó a los jóvenes inexpertos que le instaron a ser aún más severo que Salomón. Mi padre os castigó con látigos, les dijo, mas yo os castigaré con escorpiones. Estas palabras sellaron el destino del reino. La nación se partió en 2. 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron contra la casa de David y proclamaron a Jeroboam como su rey, formando el reino del norte, Israel. Solo Judá y Benjamín, leales a la descendencia de David, permanecieron con Roboam, formando el reino del sur, Judá. Así culminó la épica de Salomón, el rey más sabio, rico y glorioso que Israel jamás conoció. Su historia es un testimonio de la increíble bondad de Dios, pero también de la fragilidad del corazón humano. La sabiduría, aunque concedida por lo divino, no pudo protegerlo de las tentaciones del poder ilimitado y el placer desmedido. Sus cientos de esposas y sus dioses extranjeros no solo corrompieron su espíritu, sino que fracturaron su reino, llevando a una división que marcaría la historia de Israel por siglos. La caída de Salomón no fue un rugido estrepitoso, sino un lento y doloroso declive, una advertencia silenciosa que resuena a través del tiempo.
Incluso el más dotado de los hombres puede tropezar y caer cuando su corazón se aparta del camino que le fue trazado.